Una de las cosas que más se nos complica a todos empezando en las matemáticas son las fracciones, y es que aunque parece que se nos hubiera olvidado todo y nos puedan asustar un poco, no es tan difícil como parece, solo hay que poner un poco de atención. Sin embargo, en este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Wilson Quintero y en este video vamos a ver fracciones, cómo sumarlas y restarlas. Antes que nada debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que existen fracciones con denominadores iguales. Esas fracciones las vamos a llamar fracciones homogéneas. También existen otras que tienen denominadores diferentes y esas fracciones se llaman heterogéneas. ¿Y esto por qué lo aclaro? Resulta que la base o el procedimiento que nosotros hacemos con las fracciones homogéneas es muy similar al que se aplica con heterogéneas. Sin embargo, hay que hacer un proceso un poco más largo. Con las fracciones homogéneas, el proceso es el siguiente. Imagina que estamos en una bodega, de esas de las que venden cualquier cosa para construcción. Y en esa bodega existen unas cajas de piso. Cada una de ellas tiene 1, 2, 3, 4, 5 baldosas por caja. Resulta que hay algunas cajas incompletas. Tenemos una caja con 3 baldosas, otra con 2, otra con 4 y otra con 3, que expresados como fracciones serían 3 quintos, 2 quintos, 4 quintos y 3 quintos. Como ya lo vimos en el caso anterior, tenemos 3 quintos, 2 quintos, 4 quintos y 3 quintos. Sencillamente, en el caso de que las queramos sumar, vamos a hacer lo siguiente. Y es que realizar procedimientos con este tipo de fracciones es muy sencilla, porque ya que todas las cajas en este caso son iguales, únicamente nos limitaremos a mirar cuál de ellas tiene una mayor cantidad de baldosas en el caso de que las quisiéramos comparar. Pero como en este caso vamos a ver cómo sumarlas, voy a explicar el procedimiento. Básicamente el proceso que vamos a realizar es unir todos los elementos de cada una de las cajas para saber cuánto tiene la suma total de sus elementos. Y es que en este caso es muy sencillo, únicamente vamos a tomar los números de arriba, es decir, los numeradores. Y con ellos vamos a realizar la operación, o sea que en este caso 3 más 2 más 4 más 3, que al sumarlos nos van a dar 12. Y es que en las fracciones homogéneas, cuando se suman y restan, únicamente se operan los numeradores. Una vez realizada esta suma, el resultado que nos da lo vamos a colocar como numerador y vamos a dejar el mismo denominador para la respuesta. Es decir, que esos 12 quintos los vamos a interpretar como 12 baldosas repartidas en 3 cajas de 5, que es nuestra respuesta. También lo podemos interpretar de la siguiente forma. Es como si tuviéramos 2 cajas completas o 2 cajas enteras y 2 baldosas de la última caja, que debería tener 5. Que escrito como fracción mixta sería 2 enteros con 2 quintos. Y es que el proceso con fracciones homogéneas es muy sencillo, no importa si es suma o si es resta, únicamente operaremos los numeradores. Así que para la primera únicamente sumaríamos 8 más 2, que nos daría 10, y dejaríamos el mismo número en la parte inferior, o sea el denominador. Y para nuestra siguiente operación tomaríamos 13 menos 5, que nos daría 8, y en este caso, el denominador que dejaríamos sería 2. Y recuerda, Ni siquiera sé quién eres. siempre que puedas simplificar una respuesta, simplifícala. Aunque si no recuerdas cómo se hace esto, te recomiendo ver el siguiente video. Ahora, ¿qué pasa si la operación es muy larga? En este caso, no te compliques. Tomas los numeradores, los operas, utilizando los mismos signos que están en medio de ellos, y los resuelves de izquierda a derecha. En este caso, resolveríamos 3 más 4, que serían 7, menos 2, que daría 5, más 5 nos daría 10. Y en la parte inferior de la respuesta colocaremos el mismo denominador. Y ya sabes, si se puede simplificar, se simplifica. Eso serían las operaciones sin paréntesis. ¿Pero qué pasa con las operaciones con paréntesis? Pues resulta que aunque nos asuste ver muchos símbolos, la operación es muy sencilla. En este caso, tomaríamos todos los numeradores y colocaríamos los signos que se encuentran alrededor de ellos, teniendo en cuenta que siempre vamos a resolver lo que se encuentra en el paréntesis de primeras. O sea que en este caso resolveríamos 4 menos 2, que nos daría 2, y el resultado lo operaríamos con el 3 que se encuentra afuera. 3 más 2 nos daría 5, siendo el resultado de esta operación sencillamente 5 sobre 7. Y es que realmente hacer operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que tanto la suma como la resta no afecta la parte en la que fue dividida la cantidad original.
Simplemente vamos quitando o sumando elementos de acuerdo a lo que vamos necesitando. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Pero, ¿qué pasa con las heterogéneas? Las fracciones heterogéneas recordemos que tienen denominadores diferentes. Y te lo voy a explicar con naranjas. Imagina que tenemos unas naranjas y nos piden sumarlas, pero en este caso con lo que la vamos a sumar no es lo mismo, es jugo. Y es que aunque las dos estén relacionadas, tenemos entonces que hacer un procedimiento para poder sumar sus dos cantidades. En este caso tendremos que tomar cada una de las naranjas y exprimirla. Es decir, los dos elementos los tenemos que convertir a una forma equivalente. Pero como en este caso estamos hablando de fracciones y no las podemos exprimir, hay un proceso para convertirlas en algo equivalente, y es el proceso de aplicar mínimo común múltiplo. Y esto sencillamente lo vamos a aplicar para convertir esas fracciones en fracciones homogéneas. Para la suma de fracciones heterogéneas vamos a ver el siguiente ejemplo. Imagina que tienes 3 recipientes y en cada recipiente tienes unas cantidades diferentes. En la primera tienes 1/3 de litro, en la segunda tienes 5/6 de litro y en la tercera tienes 3/5 de litro. Y en este caso vamos a unir las cantidades, pero ¿cuántos litros podemos tener al final de hacer este proceso? Si nosotros unimos las cantidades de cada uno de ellos, sería muy difícil decir con un número exacto cuál sería la cantidad que quedó al final de esta unión. Así que como se están uniendo, en este caso tomaremos el 1/3 y le sumaremos el 5/6 y le sumaremos los 3/5. Y una vez expresado lo que queremos hacer, tenemos que tomar estas 3 fracciones con denominadores diferentes y convertirlas a denominadores iguales. Pero para esto, ¿cómo se va a hacer? Lo primero que vamos a hacer es tomar los denominadores, es decir, el 3, el 6 y el 5, y vamos a hallar el mínimo común múltiplo de ellos. Es un proceso muy similar al utilizado para comparar fracciones, así que si ya viste el anterior video de comparar fracciones, esto va a ser muy fácil para ti. Tomamos el 3, el 6 y el 5 y los dividimos por los números primos que se pueda, en este caso por 2, y simplificaremos los números que se puedan dividir por 2. El 3 se mantendría igual, el 6 quedaría convertido en 3 y el 5 se mantendría igual. Una vez hecho esto, miraremos por qué número primo se puede dividir. En este caso, el 3. Y es así como el 3 se convertiría en 1, el siguiente 3 se convertiría en 1 y por último el 5 se mantendría igual. Y para finalizar, miraríamos el 5 porque se puede dividir, en este caso por 5. Nos quedaría el 1 igual, el otro 1 se mantendría igual y el 5 se convertiría en 1. Si no sabes hacer este proceso, te recomiendo ver el siguiente video. Una vez hecho este proceso, vas a tomar los números que se encuentran a la derecha y se multiplican, es decir, en este caso multiplicaríamos el 2 por 3 por 5, que nos daría 30. Y es que ese 30 va a ser nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y para qué me sirve este mínimo común múltiplo? Resulta que teníamos las fracciones 1/3, 5/6 y 3/5. Ahora, esas 3 fracciones van a quedar convertidas en fracciones homogéneas, cada una tomando como denominador el mínimo común múltiplo, o sea, el 30. Una vez hecho esto, uno de los errores más comunes que uno ve en clase es el siguiente, es bajar los números de arriba, de la misma forma que se encontraban. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Pero ya sabes que esto es un error. ¡No, God! Porque para esto se tiene que hacer es un proceso de amplificación. ¿Y ese proceso de amplificación cómo se hace? Vamos a tomar 1 sobre 3 y ya sabemos que ese 3 se convirtió en un 30. Así es que vamos a buscar ese 3 por cuánto se multiplica para convertirse en 30. Y para esto podemos hacerlo de diferentes formas. La primera es tomar el mínimo común múltiplo y dividirlo en el denominador. Como ya sabemos, el mínimo común múltiplo es 30 y el denominador que tenemos en esta fracción es 3. Así que dividiremos 30 en 3, lo que nos da 10. ¿Y qué significa esto? Significa que 3 se multiplicó por 10 para convertirse en ese 30. Y como el proceso de amplificación es multiplicar arriba y abajo por el mismo valor, el 1 también lo multiplicaré por 10 para obtener su fracción equivalente. Es decir, 1/3 es equivalente a tener 10 sobre 30. Y este proceso lo repetiremos con las otras fracciones. Por ejemplo, la segunda fracción es 5/6 y sabemos que ese 6 se convirtió en 30. Así que averiguaremos 6 por cuánto se multiplicó para que dé 30.
Si se te dificulta encontrar este valor, también lo puedes hacer de la siguiente forma. En la descomposición que hicimos para hallar el mínimo común múltiplo, vamos a tomar el denominador, que es 6, o vamos más bien a tomar los números que multiplicados nos den ese denominador, en este caso el 2 y el 3, y lo que vas a hacer es tacharlos. Tachamos el 2 y tachamos el 3. Los valores o el valor que queda suelto, que no tachamos, es el valor por el cual se multiplicó el denominador. Es decir, en este caso, 6 se multiplicó por 5 para que nos diera 30. Y de la misma forma, para mantener una fracción equivalente, al 5 también lo multiplicaré por 5 para obtener el numerador. Es decir, en este caso, 5 por 5 nos daría 25. Y lo que quiere decir es que 5 sextos es equivalente a tener 25 treintaavos. Y sea cual sea el método que escojas, lo importante es que lo hagas bien. Y recuerda siempre que el número que multiplica al valor de abajo es el mismo número que multiplica al valor de arriba. Y ya teniendo las tres fracciones convertidas en homogéneas, ya es mucho más fácil realizar esta operación. Como ya sabes, en fracciones homogéneas únicamente se opera el numerador. En este caso, tomaremos el 10, el 25 y el 18, tomaremos la operación que se encuentra en medio de ellos y la realizaremos de izquierda a derecha. En este caso, 10 más 25 más 18 nos da 53, que sería el numerador. Y como denominador colocaríamos el mínimo común múltiplo o el mismo denominador que tienen todos. Recuerda que si puedes simplificar el resultado, lo tienes que hacer. Y esto es algo que no se te puede olvidar, ya que si lo entiendes, va a ser mucho más fácil realizar este tipo de operaciones con fracciones, tanto en aritmética como en álgebra. Está diciendo es que soy indestructible. Oh, no, de hecho la brisa más ligera podría... Indestructible. Y ya entendiendo que nuestra respuesta es 53 treintaavos, lo podemos interpretar de esta forma, que la unión de esos tres recipientes es el equivalente a tener dos recipientes, cada uno dividido en 30 espacios iguales, de la cual se están tomando 53 partes. Así que si ya quieres hacer cualquier operación con fracciones, no importa si es resta o suma, simplemente vas a seguir estos sencillos pasos. Vas a tomar los denominadores, hallamos mínimo común múltiplo haciendo la descomposición, tomamos los valores de la derecha, los multiplicamos y una vez tenemos este resultado que es el mínimo común múltiplo, lo vamos a colocar como el nuevo denominador. Una vez hecho esto, vamos a amplificar todas las fracciones. Y para esto vas a tomar cada una de las fracciones y la vas a comparar con la fracción final. Y vas a decir, en este caso, 5, por cuánto se multiplica para que nos dé 90. Y puedes utilizar cualquiera de estos tres métodos. El primero, tomar el mínimo común múltiplo y dividirlo en el denominador. 90 dividido 5 nos da 18. Y esto significa que 5 multiplicado por 18 nos va a dar 90. Por lo tanto, 12 lo vamos a multiplicar por 18 para obtener la fracción equivalente a 12 quintos. O también puedes hacer lo siguiente. En este caso vamos a ver 4 novenos. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Para que se convierta en una fracción equivalente con denominador 90. Así que buscamos 9 por cuánto se multiplica para que dé 90. En este caso utilizaremos la descomposición del mínimo común múltiplo. Buscaremos cuáles son los números que multiplicados nos dan 9, en este caso 3 por 3. Los tachamos y los números que quedaron libres es el valor por el que se multiplica el denominador. Como en este caso son 2, decimos que 2 por 5 es 10. Significa que el valor que multiplicó a 9 para convertirse en 90 es 10. Y por lo tanto el 4 también lo multiplicaremos por 10 para obtener la fracción equivalente. Y para obtener la última fracción podemos utilizar otro método, sencillamente por intuición. 10 por cuánto se multiplica para que dé 90, en este caso es 9, así que 3 también lo multiplicamos por 9 y tendremos la fracción equivalente a 3 décimos, que es 27 noventavos. Y ya una vez tenemos esto, nuestra operación queda convertida en una operación con fracciones homogéneas, en la que únicamente vamos a tomar los numeradores y los operaremos entre ellos, utilizando las operaciones que se encuentran en medio de cada una de las fracciones. Es así como 216 le restaré 40
y luego le sumaré 27, dándonos un total de 203. Y recuerden, siempre se dejará el mismo denominador, en este caso 90. Si se puede simplificar, recuerda siempre simplificar. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y como puedes ver, no es un proceso tan complicado, siempre y cuando sigas el proceso. Es por eso que te recomiendo, primero, tener muy claro la descomposición en factores primos, hallar mínimo común múltiplo, comparar fracciones, para finalmente no tener tanta dificultad con este tema de suma y resta de fracciones. Y ahora vamos con los trucos. Y nuestro primer truco es la carita feliz. Cuando tenemos dos fracciones y las queremos sumar o restar, hay una forma muy sencilla de sumarlas y restarlas, y es la siguiente. Tomamos la operación. En este caso voy a tomar el primer numerador y lo voy a multiplicar por el segundo denominador. 5 por 15 me da 75. Tomamos el segundo numerador y lo multiplicamos por el primer denominador. 8 por 7 me da 56. Tomamos el primer denominador y lo multiplicamos por el segundo denominador. En este caso, 7 por 15 daría 105. Y por último, tomaremos la operación que se esté realizando en medio, en este caso, el menos. Una vez organizados los datos de esta forma, vamos a proceder a hacer la operación. ¿Pero por qué se llama carita feliz? Si te das cuenta, los símbolos que se utilizaron para rodear cada uno de los elementos forman una cara feliz. Y es así como en este caso operaremos únicamente lo que se encuentra en la parte superior. 75 menos 56 da 19 y en este caso el denominador será 105. Y es que este método es muy fácil para aplicar cuando tenemos dos fracciones. En este caso tenemos 3 octavos más 2 tercios. Tomaremos el 3, lo multiplicaremos por 3, nos daría 9. Luego tomaremos el 2, lo multiplicaremos por el 8, nos daría 16. Luego multiplicaremos el 8 por el 3, que nos daría 24. Y por último tomaríamos el signo de la operación que estamos realizando, que en este caso es más. Como podemos corroborar, esta carita feliz nos facilita mucho para hacer estas operaciones porque sencillamente operaremos los dos resultados que tenemos en la parte superior, 9 más 16 que sería 25 y el denominador que quedaría en 24. Y este aporte se lo debemos a Johan Lozada. Hace mucho tiempo, en el video de descomposición factorial y números primos, dijimos que era muy difícil saber qué número se podía dividir por el número 13. Sin embargo, él nos hizo el siguiente aporte. En ese momento dijimos que no había regla, pero sí hay regla. Y es que aunque parece un poquito complicado, hay solamente que pensar un poco. Un ejemplo, si tenemos 221 y queremos saber si se puede dividir por 13, vamos a tomar las unidades. Y esas unidades las vamos a multiplicar por 9. 1 por 9 nos da 9. Luego tomamos las otras dos cifras sin contar las unidades y a estas le restaremos el resultado que acabamos de obtener y lo restamos. 22 menos 9 da 13. Si el resultado de esta operación es 13, 0 o un múltiplo de 13, podemos decir que ese número es múltiplo de 13. Les agradezco a todos los aportes que nos puedan hacer y a Johan Lozada por este aporte le mando todo mi agradecimiento. Y con este aporte me despido de este video. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en un próximo video. Este muchacho me llena de orgullo. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.